Buen día, amigas y amigos de La Mirada de Leandro. Los saluda Leandro aquí nuevamente en este espacio, Mirando con Leandro, una oportunidad para conversar de manera más distendida, tranquila, con artistas de nuestra escena local o nacional, y esperamos que con el tiempo vayamos trascendiendo nuestras fronteras y conociendo más personas que se dedican justamente a lo que nos gusta, nos interesa y lo que es importante para nosotras y nosotros, las artes escénicas y el arte en general. En cualquier momento se une Mariana, eh, ya hemos coordinado, ella va a estar aquí, Mariana Altaus, que es una muy conocida y reconocida directora, dramaturga y profesora de teatro. Tiene una amplia experiencia. Ahí está Mariana, justamente. Hola Mariana, ahí está, te paso a invitar a la conversación. Mariana tiene una amplia experiencia escribiendo distintos textos teatrales y dirigiendo, si no todos ellos, la mayoría, bueno, los que yo conozco, los que he visto, han sido dirigidos por ella, y en otras oportunidades también por otras personas que han tomado la posta de querer también significar esas creaciones teatrales. Mariana tiene más de 20 años, tiene varias obras, además de la que está ahorita en cartelera y por poquísimas funciones más, que es Quemar el bosque contigo adentro. Conocemos entonces Alicia Cayó, Tres historias de mar, El lenguaje de las sirenas. eh, Hay bastantes obras que han visto. Yo recuerdo también haber visto, me acuerdo, en un cuaderno azul, un conjunto de obras que se prepararon, obras de formato breve para estudiantes de la Universidad Católica de Artes Escénicas. He visto hace poquito también en esta obra Nadie llora, que la había visto antes y en modo virtual, dirigida por Jiménez del Sante, y ahora en modo presencial, y en fin. Pero hoy en día, la que está en cartelera hasta solamente este sábado, desde hoy es el sábado, es Quemar el bosque contigo adentro. Mariana nos contará un poco sobre su experiencia en este montaje que ha sido muy exitoso. Tuvo una temporada completa en la Alianza Francesa de Miraflores, funciones abarrotadas de público feliz que salía de la función. Participó en el reciente Festival Internacional Temporada Alta en la misma Alianza Francesa, y también la función, me acuerdo que yo quise ir a una función y ya no había entrada desde días antes, y está en esta oportunidad nuevamente en la Alianza Francesa. Lo repito, solamente quedan las funciones de hoy hasta el sábado. Hola Kiara, ¿qué tal? Kiara es una de las actrices del montaje que se presenta ahora justamente. A ver, pues acá está Mariana. Ahí está. Ahí está entrando y nos va a contar más sobre este proceso que ha llevado desde la escritura al montaje de la obra y cómo van siendo las temporadas de este, esta significación. Hola Mariana, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Ay, ¿Qué perdón, tal? Te damos me la mover. bienvenida al espacio. Acá estaba contando justamente a quienes nos acompañan que es una trayectoria de más de 20 años escribiendo teatro, dirigiendo tus montajes y también cediéndolos a terceros, terceras que han querido montarlos. Y bueno, además es profesora teatral, profesora de dramaturgia y demás. Yo recuerdo haber coincidido contigo, no en clases, pero sí en espacio en la Universidad Católica años atrás. Tú estabas, creo, estudiando, yo ya estaba tiempos, en los años 90, me acuerdo. ¿Ya? Cuéntanos un poquito este montaje, Quemar el bosque contigo adentro, que tiene un título que a muchas personas nos jala justamente desde el título. Está en nueva temporada, estuvo una temporada completa el pasado, ¿verdad? Y Sí, fue muy exitosa. Luego participó en el Festival Temporada Alta este año en verano, con unas funciones, un festival que tiene, cada obra tiene dos, tres funciones, y no entraba un alfiler, y ha estado nuevamente desde hace una semana, 2 semanas en la Alianza Francesa y está hasta este sábado. ujú. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es.
Gracias por tus palabras, Leandro. Sí, ¿no? hemos estado una temporada el año pasado y como fue bien, la alianza nos permitió hacer una nueva temporada de solamente 11 funciones. Y ya estamos terminando, así que solo faltan 4, como dijiste tú, hasta el sábado, efectivamente. Ya nos vamos ya. Y bien, y son cada función decimos que siempre es distinta y seguramente cada temporada, por más que han sido temporadas en el lapso de menos de un año, ¿no? Han sido las 3 temporadas, por decirlo así, han sido diferentes. ¿Cómo se ha ido quemando el bosque, por decirlo así, dentro de Mariana a lo largo de estas 3 temporadas? Uy, efectivamente hay algo que en todas las temporadas de teatro, cuando uno estrena una obra y la muestra al público, hay algo que se quema, ¿no? En el buen sentido, en el sentido, bueno, también puede ser en el mal sentido, pero en el sentido de que efectivamente todas las obras tratan yo trato de procesar algún asunto con cada obra que hago y compartirla con el público es un acto también como un deseo de sanar eso colectivamente, ¿no? Y efectivamente a nosotros nos sorprendió en la primera temporada la respuesta del público. Mucha gente se quedaba desconcertada, otra gente se quedaba un poco adolorida, pero nadie se quedaba indiferente, ¿no? Y efectivamente se llenaron las funciones. Nosotros no esperábamos, en verdad, tanto público, temíamos que la obra asuste un poco porque no es una obra fácil, no es una obra tampoco amable, es una obra un poco áspera, digamos, va directo al grano y no complace, ¿no? Te deja tarea, te vas a tu casa con algún tipo de pendiente, ¿no? Con preguntas, ¿no? Que es lo que yo creo que el teatro debería dejarte preguntas para que luego tú en tu vida trates de elaborar, ¿no? Eh, bueno, las respuestas fueron alucinantes, hemos tenido muchísimos comentarios y la gente regresa a verla una y otra vez, ¿no? Hay gente que no quiere verla nunca más, obviamente, pero hay Ok. bastantes personas que es porque es dura, ¿no? Porque, bueno, también hay gente que la disfruta a otros niveles, no solamente por el mensaje o las preguntas incómodas que pueda generar, sino también la disfruta estéticamente, las actuaciones son fantásticas, ¿no? Los 5 actores son estupendos y realmente han construido personajes de una manera tan orgánica que se sienten vivos. Y creo que la escenografía, el mundo sonoro que propone la obra, en general todo va de la mano para proponerle al espectador una experiencia también estética que te puede salvar también del contenido, ¿no? Entonces creo que también hay gente que regresa también para entender los símbolos de la obra, porque la obra también propone rutas simbólicas que no son obvias y que también generan disfrute al espectador a la hora de tratar de, digamos, de desenredarlos, de interpretarlos, ¿no? De entenderlos a su manera, ¿no? Digamos, ¿consideras tú toda obra tiene un proceso? A quienes escribimos o dirigimos puestas escénicas, así como quienes pintan sus cuadros, le tenemos camote a cada creación que tenemos y eso está muy bien. Pero por lo que has contado y por lo que hemos visto, ¿consideras que esta es la apuesta en términos de montaje más sensorial, por decirlo así, que has significado? O sea, que digamos que en el sentido no solamente del texto, sino que estéticamente, como tú mencionas, desde el título, a mí por lo menos el título me genera muchas sensaciones. Los colores que se usan, las Mm. texturas eh, visuales, lo que se escucha, en la música, etcétera. Sientes que es la que más te jala por los sentidos, por los diferentes sentidos respecto a montajes anteriores. Sí, bueno, el teatro es un trabajo colectivo, ¿no? Y ahí eso es lo maravilloso
mis limitaciones, digamos, se enriquecen con el trabajo de la gente que convoco. Y en este caso, por ejemplo, convoqué a Guillermo Palacios, que es un artista plástico que hizo la escenografía. Yo quería que tuviera naturaleza, que se sintiera lo salvaje en la escenografía, que se sintiera, digamos, lo rural, las plantas, que hubieran árboles. Y a él se le ocurrió, por un tema económico, en verdad, porque traer árboles era imposible, eh, poner eucaliptos, ¿no? Y eso generó una experiencia visual y también del olor, ¿no? ¿Qué te iba a Eh, decir? que- El eucalipto genera, la presencia del eucalipto pues es innegable, ¿no? con todas las connotaciones simbólicas que también puede traer el eucalipto, ¿no? Efectivamente, eso no estaba planificado por mí, pero fue una propuesta de Guillermo y bueno, enlazó directamente con lo que nosotros queríamos, con lo que yo quería en un inicio e incluso lo mejoró, ¿no? Si el eucalipto se quema además. Ujú. Así es. Está seco ahí Y, y se quema. y tiene un efecto, en mí por lo menos, y creo que en muchas personas, terapéutico, ¿no? El eucalipto, porque es como la Exactamente. lavanda, la canela, que no solamente es que huele rico, sino que te genera sensaciones muy fuertes. Exactamente. Y, Yo quería que esta obra fuera así, que te pueda quemar, pero también te pueda sanar, ¿no? Que es un poco lo que se propone. y como tú dices, las reacciones pueden ser contrapuestas. Conozco a alguien cercano a mí que tiene alergia a los olores fuertes, eucalipto incluido. No es que no le guste, sino que simplemente tiene alergia y sale corriendo cuando hay eucalipto, cuando hay incienso, cuando hay deodorizantes, y no sé, me imagino que las sensaciones jalan por diferentes lados. Es más, el montaje, el texto obviamente está presente, pero hay personas, cuando vamos a un montaje, lo que más recordamos a veces no es el texto, la historia. Hablamos cuando hay historia porque es performático y no necesariamente hay historia, pero sino lo que más se evoca en nosotros son lo que hemos sentido a veces o por la vista o por el oído. A veces una película se queda más con la música que con la película misma, y en este caso pues puede ser que cuando uno pueda asociar tranquilamente el aroma eucalipto a la obra o viceversa, ¿no? La obra te puede llevar a evocar ciertos aromas con lo que evoca ese aroma. Y me parece interesante que, que el espectro, sí, conozco al equipo artístico, bueno, a quienes actúan, a la gran mayoría. Sé que Rocío Limo está de directora adjunta, está en dirección. Conozco mucho el trabajo de Rocío también, que es muy simbólica, poética en su trabajo. La fuerza de Grappa, de Lucho y de Macla. Y no tengo el gusto de conocer a Kiera, espero que conocerla justamente pronto, pero sé que el elenco ha dado mucho que hablar. Este montaje, como tú dices, es oscuro en la apuesta visual, pero también temática. Y en general, en todas tus obras, las que yo conozco, al menos he visto varias y he leído otras, el tema femenino está presente. No solamente creo que haya personajes femeninos, porque personajes femeninos puede haber, pero la temática, o sea, la perspectiva femenina, pues, está ahí. Claro, quien escribe también es mujer, pero no solamente eso, sino el tema de género como eje central. Lo recuerdo en el lenguaje de la sirena, incluso en una apuesta que es muy contrapuesta en estilo a esta, como es en esta obra Ahí llora. nadie yo acabo de verla, o sea, es otro tipo, dice, es la dramaturgia, pero mujeres, quizá la temática de género no está tan clara, pero algo está ahí también, es muy presente. Y en este montaje, en esta apuesta, quemar el bosque contigo adentro, la violencia de género, que es algo que lamentablemente enfrentamos y enfrentan las mujeres, sobre todo cada día, es muy notoria. Tres generaciones distintas de mujeres que de una perspectiva u otra enfrentan la violencia por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? ¿Cómo se ha articulado el tema de género, no solo en esta obra, sino a lo largo de tu trayectoria como dramaturga? Bueno, desde el principio, como dices tú, mis personajes eran mujeres. Los protagonistas, las protagonistas de todas mis obras eran casi siempre mujeres.
y todas enfrentaban también el desafío justamente de encontrar una identidad, un lugar en un mundo que de todas maneras las oprimía o las discriminaba por su género, ¿no? Digamos, este enfoque de género, había una serie de preguntas relacionadas a ser mujer en un mundo como este, pero digamos, y efectivamente, como dices tú, en el lenguaje de las sirenas ya aparece directamente la violencia contra las mujeres y también el racismo, ¿no? De la mano, eh, pero recién cuando yo estaba escribiendo esta obra, que empecé a escribirla hace más de 8 años, cuando yo empecé a escribirla todavía no había aparecido el tema de violencia sexual dentro de la obra, era una historia solamente de madres e hijas, eh, y, y fue con el Ni Una Menos, ¿no? En el 2013, creo que fue. 2010, la primera manifestación pública Sí, que sí, recuerdo. exacto. Sí, ahí fue con el Ni Una Menos, con el Me Too, que de pronto el tema se impuso como prioritario digamos, en la vida de muchas de nosotras, pero también en mi obra, ¿no? Y como que entró directamente en el texto que yo estaba escribiendo, que simplemente estaba contando la historia de tres mujeres que vivían juntas y criaban juntas a una adolescente, pero se impuso el tema de la violencia contra la mujer, de la violencia sexual concretamente, digamos, fertilizó con la obra, ¿no? Desde ese momento la obra cobró una importancia política mayor, una urgencia mayor y encontró su forma final también en todos los símbolos que luego el tema fue capturando, ¿no? El símbolo del bosque, como ese espacio vulnerable que esta sociedad patriarcal y jerárquica maltrata constantemente, ¿no? Como el cuerpo de la mujer, como el cuerpo de los animales, ¿no? Y también los mismos animales también como símbolos de estos cuerpos acosados por la violencia, ¿no? Entonces, en verdad, lo interesante del proceso de escritura fue que en un inicio yo no tenía tema, simplemente tenía una circunstancia, una situación dramática, unos tres personajes dramáticos, pero no sabía de qué iba a tratar la obra. Y fue Ni Una Menos, especialmente no solamente la marcha de Ni Una Menos, sino una página de Facebook cerrada que se llamaba Ni Una Menos Perú, donde se podían meter todas las mujeres, no podían entrar hombres, y todas las mujeres empezaron a contar sus historias de violencia sexual, de violencia contra la mujer en general, ¿no? Y eso fue, creo que un antes y un después para muchas de nosotras, ¿no? De pronto ver en la pantalla a un montón de mujeres contando quizás por primera vez los maltratos que habían recibido, ¿no? Como que los 8 años fue un proceso no sé si es caso es curaduría, curación. Uh -huh. Hay alimentos que se van curando, ¿no es cierto? Que van cogiendo, cuajando. Y en Así es. los 8 años no fueron en vano, porque como que, no digo que estuvieron esperando que aparezca una menos, pero una menos fue como lo que le dio, como esa salecita que termina de curar la obra y le dio un detonante, ¿no? Y bueno, está bien, ¿no? Sí, bueno, las Hay, obras van encontrando su tema, ¿no? Yo, uh-huh. yo siempre con mis talleres de dramaturgia los invito a los alumnos a no empezar escribiendo por temas, ¿no? No quiero escribir una obra sobre la discriminación, quiero escribir una obra sobre la corrupción. No me parece una buena idea empezar por ahí, sino empezar por imágenes. Y de ahí la misma obra va capturando sus símbolos y también los temas que la obra necesita tratar, ¿no? Claro, hay impulsos, ¿no? Unos empezamos con sensaciones, otras de repente empiezan con un motor, una acción, de repente una imagen, una experiencia que te generó algo y quieres transmitirla. Y me acuerdo cuando yo estudiaba improvisación teatral, uno podía empezar puede ser un tema por lo general, una acción, un sentimiento, una sensación física, motores hay varios, no hay una sola forma de acercarse a la creación. Así es. Y en este caso, por ejemplo,
hablas del bosque, de lo rural, tradicionalmente o estereotipadamente, en el mundo dominado por las ciudades, donde la gente cree que lo único que existe en la ciudad, y en un país tan centralista como el nuestro, donde la gente cree, sí, parafraseando siempre una alumna que tuve una vez, que el Perú es Lima, Lima es Miraflores, Miraflores es la comadre gótica, más o menos. Eh, la idea de esto rural a un mundo que existe, pero que muchos asumimos que no existe. ¿Cómo esa idea de lo rural potencia las discusiones de género que hay, muestran en la obra? Claro, lo que pasa es que no, sí, en la obra estas tres mujeres se escapan de la ciudad también por lo que estás diciendo, ¿no? Hay detrás de esa decisión un rechazo a esa jerarquía que tú estás diciendo, ¿no? Que la ciudad está por encima de todo lo demás no importa, ¿no? Ellas buscan otro tipo de jerarquía, o otro tipo de ordenamiento, ¿no? Escapan de una ciudad donde ellas se sienten acosadas, donde ellas sienten que están en peligro, ¿no? También por resguardarse en la naturaleza como un espacio, pensando que la naturaleza es un espacio protector, eh, más, digamos, menos tocado por el hombre o más eh, puro, pero luego se dan cuenta de cuando ya viven ahí que la naturaleza está compuesta por elementos parecidos también a los que componen la ciudad, digamos. Ahí también hay corrupción, ahí también hay, ahí en el espacio rural también ha llegado la violencia, ha llegado el hombre para depredar, el hombre como ser humano, ¿no? Porque los que queman los bosques son hombres y mujeres, digamos, pero es dentro de un esquema eh, patriarcal, ¿no? Que el hombre siempre se pone por encima de la naturaleza, el desarrollo está por encima de la preservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, estas mujeres no tienen a dónde escapar, ¿no? Y esta niña, la nieta, digamos, la adolescente, siente una profunda identificación con los animales heridos del bosque, ¿no? Los protege, ¿no? Y ve en ellos un espejo, ¿no? Digamos, es una forma de salvarse a sí misma, es salvarlos a ellos, Claro, ¿no? el encuentro con la rural, la alumna que mencioné, nunca me olvidar lo que dijo, dice, que ella venía a Cross y decía, acá los limeñas piensan que la vida es Javier Prado. Yo le Claro. dije, esa genialidad que acá de... Yo le decía así, ¿no? Y nunca me voy a olvidar. Uh -huh. Y sobre el bosque, por ejemplo, en películas, incluso en géneros cinematográficos muy comerciales o afines, se ha ido resignificando un poco el bosque ese idílico, lleno de colores, de repente aparecen versiones oscuras de Blancanieves, eh, eh, las mujeres cobran un rol mucho más protagónico. Yo veo el afiche o las fotografías de Clemares Bosque contigo adentro y siento una explicación, esa, digamos, la imagen idílica que nos ha llegado de lo que es el bosque multicolor con el que hemos crecido desde la niñez, porque películas en las que hablo pues son de, no sé de cuánta fantasía o Bambi, o las 50, no sé. O sea, ¿qué tanto era esa la intención o surgió así inconscientemente de repente? Posiblemente es una mirada personal mía y no va por ahí el No, sí, totalmente, ¿no? Lo que pasa es que la obra no necesariamente está ubicada en el Perú, aunque podría estar ubicada en el Perú, ¿no? Ese bosque es un espacio rural, no citadino, en el que en el que hay otro tipo de relaciones entre las personas y hay un contacto mayor con la naturaleza y sin embargo esa naturaleza también puede ser amenazante, ¿no? Eh, Sobre todo estamos hablando de un país, digamos, subdesarrollado como el nuestro, en el cual el mundo rural es tremendamente subdesarrollado en el sentido de que no ha llegado ahí
la justicia, no ha llegado ahí la salud, no ha llegado ahí, digamos, la posibilidad de encontrar mecanismos de soporte psicológico, emocional y mucho menos, digamos, contra la violencia, ¿no? Y entonces son personas abandonadas casi por el Estado, los que están en este bosque, ¿no? Están a su suerte, lanzados ahí, y no hay nadie que las defienda, ¿no? Y Dara, el personaje de la madre, está luchando contra un profesor de escuela rural que ha violado a varias niñas. Estos casos los escuchamos a diario, que, Lamentable. que, se, que se denuncian digamos, en las regiones de Perú, por ejemplo, pero nunca, casi nunca encuentran justicia, ¿no? Entonces, la obra trata sobre nuestra realidad, pero a la vez pretende también tener cierta universalidad en el sentido de que esto podría ocurrir, digamos, en cualquier bosque, ¿no? Porque no es una obra precisamente sobre la falta del Estado en el mundo rural, sino es sobre la violencia que tenemos también todos adentro como parte de un sistema patriarcal, jerárquico y violento como el que estamos, ¿no? Claro, la frase o imagen de perderse en el bosque se usa generalmente para ermita y encuentros su espacio. Pero como tú dices, el bosque puede ser un espacio para perderse de este mundo en el que no queremos vivir, pero también esconde muchas verdades. Justamente en esta maraña, que es un bosque donde todo está, pero se oculta por el follaje, eh, como que se vuelve como estos casos que, como tú dices, lamentablemente pululan cada vez más en la realidad que vivimos. Y como tenemos con hace 20, 30 años, más notoriamente en los últimos años, pero sobre todo hace 20, 30 años, antes no teníamos la información en la palma de la mano, no había TikTok, no había, las violaciones existían, la violencia existía, pero el acceso a la información, tener la posibilidad de tener voz y denunciarlo a los cuatro vientos, cuando tú puedes coger el teléfono y puedes decir, esto me pasó y quienes me sintonizaron están enterando. No tienes que pedirle permiso necesariamente a la prensa habitual, puede tener poder de ocultamiento, sino que tiene ese poder. Y claro, está muy presente. Uh -huh. Eh, Hablas de tres mujeres, tres generaciones. Nuevamente, no creo que sea diferente, pero a mí cuando vi esta imagen se me han venido referentes personales por evocación. Uno, de hace no tantos años, que es Las Horas de las películas que tenemos años, que no eran tres generaciones necesariamente, pero sí tres momentos, tres mujeres. Uno muy reciente en cine peruano es la película Clima, que no eran una familia, pero en tres mujeres distintas, espacios distintos, y no sé si quizá tú eras muy joven para eso, pero en los años 70, recuerdo que había una serie que se llamaba Tres Mujeres, Tres Vidas, y eran sí, cada una era mejor. Las actrices eran Emilia Travesí, era María Aurelia y Zureta, y cada uno contaba una historia distinta cada momento. Acá sí hay una familia, abuela, hija, nieta, cada una con un conflicto distinto que enfrentar, pero que se imbrincan entre sí en un conflicto mayor en la familia que ha sufrido la violencia de género como tal. Uh -huh. ¿Cómo tú abordas el tema de la familia y la mujer en ella? Porque recordemos, en el sistema solar no solamente había mujeres, pero una familia también, y había problemas en la familia. Hay un tema de género también bastante marcado. Y no, en el lenguaje de las sirenas, como tú dices, género, racismo, pero también una familia que está ahí y cosas que pasan. No es la primera vez que tú abordas el tema de la familia. Y entonces Lisa cayó, también hay un tema de problemas en la familia. La familia es un tópico también recurrente en tu dramaturgia, ¿cierto? Y la familia, sobre todo, con nuevamente la mujer como protagonista. Sí. Sí, y de hecho la segunda obra que escribí fue Tres historias del mar y también eran tres mujeres, tres hermanas, ¿no? En una familia, digamos, destruida, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, la familia pues es un tópico universal
que está a lo largo de toda la dramaturgia, desde Edipo Rey, pasando por Hamlet y toda la dramaturgia universal, ¿no? En la familia encontramos siempre una forma de observar asuntos que tienen que ver con la sociedad, ¿no? En el micromundo de la familia podemos advertir, digamos, los problemas, las obsesiones, los miedos de la sociedad que la contiene, ¿no? A mí me interesa mucho la familia, sí, porque, bueno, no sé, mi madre es psicoanalista y bueno, tengo esa crianza, ¿no? Que siempre me ha hecho preguntarme por las relaciones entre las personas de interfamiliares, entre madres e hijas, padres e hijos, las relaciones con los hermanos, ¿no? Y veo ahí, digamos, en potencia o en micromundo, todas las cosas que, digamos, nos acosan como sociedad, ¿no? Y nos impiden avanzar, ¿no? Entonces, bueno, creo que nunca voy a dejar de escribir sobre las familias. Esta vez me interesaba sobre todo hablar sobre la dificultad de eh, cómo encaramos o cómo nos hacemos cargo de las herencias emocionales, de las heridas que heredamos de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, ¿no? La pregunta era, ¿es que acaso a veces nos duelen cosas que les han pasado a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, y si esas heridas se hubieran convertido en palabras en algún momento, seguirían doliendo tanto, ¿no? Entonces la obra trata también de explorar esa posibilidad, ¿no? De dejar de normalizar la violencia dentro de nuestras familias y dar un espacio en el que se puedan hablar de esas cosas como una posibilidad para que no seguir, digamos, trasladándole esas heridas, esos traumas, esos miedos, esos dolores a nuestras hijas y nietas, ¿no? Entonces creo que, sobre todo en este caso, el enfoque de la familia iba sobre todo por eso, ¿no? Cómo heredamos a nuestras hijas, a nuestras nietas, las cosas que nosotros no pudimos resolver en la vida, las heridas que no pudimos sanar, ¿no? Así que tanto heredamos solamente, digamos, bienes materiales, historias, sino heredamos el dolor, las deudas, más. No conozco el tema ni por asomo, pero hay personas cercanas a mí que son terapeutas, marco lo que se llama familiares, que seguro que les encantaría ver esta apuesta. Una de ellas ha dado algo por ahí, y sobre qué pasa, porque lo que he percibido dentro de este tratamiento terapéutico, sistémico, no solamente es un tema ya de porque entiendo los lazos, los vínculos, sino incluso a través de la sangre, de ciertas cosas. Podemos creer en ello o no, eso es otra cosa, pero sí es cierto que lo que les pasa a la familia trasciende la vida de la persona. La persona puede incluso haber fallecido hace varios años, pero los vínculos que construyó, los tejidos que se han ido armando, se mantienen, y a veces por generación. Ujú, ¿Cuántos odios, lamentablemente, existen transgeneracionalmente? Y a veces ni siquiera sabemos por qué. ujú. Recuerdo que cuando estaba estudiando dramaturgia con Mateo Carela hace unos años, en Arangua, en la obra quizá más conocida, una de las dos más conocidas, que es Romeo y Julieta, sabemos que los Capuleto y los Montesco se odian. Lo que no sabemos es por qué se odian. No tenemos la menor idea. ¿Y cuántas veces ocurre en familias que la gente tiene rencillas simplemente porque por tradición no tiene la menor idea de por qué, ¿verdad? Cierto. Y Claro, bueno, la posibilidad de hablar de esos miedos, de esos odios, de esos rencores, es quizás la ruta para que deje de perpetuarse digamos, el odio generación tras generación, ¿no? Porque al final se trata de miedos irracionales, quizás, ¿no? Bueno, en el caso de la violencia contra la mujer no es irracional, porque es patente, ¿no? sí, podemos decir, no para bien, ni por todo lo contrario, que a veces es
inconsciente, está naturalizada, que es otra cosa. Una cosa Así que es. está naturalizada como si fuera pan de cada día, y otra distinta es que sea irracional. Porque cuando dice no, es un loco, el que actúa así, los locos, pues, al loco, así como la pantalla aguanta todo, al loco se le perdona todo. Y bajo una supuesta sanidad se quiere justificar muchas veces lo injustificable en términos de... Mira, justamente Marita Quirós, que está ahí conectada, hablaba de que la obra es un regalo para el marco de las cosas sociales. Justamente decía eso, la actriz. Era que estabas metida en... ¿no? Hola Mariana, siento a quemar el bosque contigo adentro como un regalo en nuestro proceso en constelaciones familiares. Hay que soltar. Gracias, hermosa. Marita. Gracias a ti. Efectivamente, las constelaciones familiares es una práctica que se relaciona mucho con lo que está proponiendo la obra, ¿no? Sí, la idea de que estamos constantemente reproduciendo las heridas de nuestros antepasados, ¿no? Y detectar la herida, digamos, mirarla y aceptarla es la única posibilidad que tenemos de empezar a sanarla, ¿no? Eso es... Mira, claro, acá dice estado crítico, pero es posible llevar la obra, las obras de Mariana y su mensaje a teatros de la zona norte, sur y este de Lima. Se están preguntando. Ay, ¿cómo me gustaría eso? Mira, en otros países hay financiamiento del Estado para las giras, digamos, dentro del país. Acá no tenemos nada de eso y el teatro es imposible de trasladar si es que no hay un financiamiento. Si nos cuestan hacer las funciones acá y pagar, digamos, y pagar los gastos que genera y poder por lo menos ganar alguito para pagar, aunque sea la cuenta de la luz, o Ajá. sea, imagínate, es imposible costear una gira de una obra de teatro, a menos que sea un monólogo de una Claro, actriz, un actor, pero y con la escenografía y todo, es en este caso costosísimo. particular, ¿no? Por ejemplo, pienso en otras obras que han hecho, como el sistema solar, que necesitaba básicamente una casa, un espacio, y ahí lo montaba. Pero en este caso, esa estética que has hablado del bosque, eucalipto, la parte arquitectónica, supone pues un gasto, ¿no? Sí, El Estado, justamente que no es el tema de la obra, pero vamos a que creo que es necesario, en lugar de pedir financiamiento, sabemos que ahorita el Estado le está quitando el 7% de financiamiento a 4 escuelas de arte. así es. Así es. O sea, Irán, ¿por qué apelan al Estado? No es que apelen al Estado, no son escuelas que están pidiendo un financiamiento, son escuelas públicas. Si hablamos de la escuela, no recuerdo el nombre exactamente, disculpen, chicos, y Mariana, pero es la Escuela Nacional de Folclore, la Escuela de Ballet Nacional, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, el SAT, y la Escuela Superior de Ballet. O sea, de ballet, la de Y de Bellas folclore, Artes. artes, ¿no es cierto? O sea, 67% y por un proyecto de ley que no sé quién se le ocurre, no sé si es una muestra más, un poco viendo a tono con los colores de tu puesta, una muestra más de oscurantismo que estamos viviendo. Una cosa es tener la oscuridad, otra cosa es el oscurantismo. Gobierno oscurantismo del Ejecutivo, el Legislativo, las municipalidades, parece que quieren borrar todo vestigio de creación porque quieren tener el poder. Así Dirán que es. estoy siendo medio maquiavélico, estoy viendo demasiado, estoy siendo paranoico o conspiranoico, pero ¿qué queremos ver? Si todos lados nos bombardean, corran murales, cierran espacios, y ahora a las escuelas que forman personas que no pueden darse lamentablemente el lujo o la oportunidad de pagar una formación privada en artes escénicas, no hay muchas tampoco, encima quieren prácticamente desaparecer las escuelas que esperamos, ¿no? Entonces, mientras acá en el, por favor, lleven la obra a otros espacios, el Estado dice, ¿sabes qué? Le recortamos el presupuesto. Sí, pues los gobiernos autoritarios le temen al arte y al teatro y al cine y a la cultura en general porque ahí es donde se generan las preguntas, el pensamiento crítico. El poder autoritario no quiere pensamiento crítico y estamos caminando desde hace tiempo hacia ahí, ¿no? En esta polarización política que estamos viviendo ahora, para los grupos conservadores que son los que nos están gobernando, somos un peligro, ¿no? Todo
las escuelas de arte, las escuelas digamos, de escritura, las facultades, las personas que leen, todos somos amenazas para este poder autoritario que lo que quiere es tomar, digamos, cada vez más espacios para hacer lo que quiere en función de sus intereses particulares y mercantiles, ¿no? Porque, como tú dices, el arte en general lanza preguntas. En el caso de las artes escénicas, si están verbalizadas, esas se expresan justamente en el lenguaje verbal y fomenta en general el arte en conjunto, sea musical, escénico, plástico, fomenta la creatividad, y donde hay creatividad hay la posibilidad que alguien cuestione también. Y hay Así personas es. que no quieren saber nada, contra se les mueve el status quo, las órdenes, no, hay que mantener, hay que controlar. Uno dice, no, tiene buenas intenciones. Mire, el infierno está lleno de buenas intenciones, pero en este caso yo no veo buena intención ni por asomo. No, ninguna buena intención. O sea, es la agenda Poder, poder, poder. anticultura que se ha instalado desde hace tiempo en el gobierno. Yo me acuerdo que en el 2012, creo, eh, el gobierno, yo no me acuerdo, creo que en la época de Toledo, el ministro de Economía quiso subirle los impuestos al teatro. Yo me acuerdo que salimos miles de personas, no sé, yo lo recuerdo como miles, pero o sea, yo nunca he visto una manifestación compuesta por solamente gente de teatro. Éramos de verdad muchísima gente caminando por la calle que llegamos digamos, a Palacio, a Plaza San Martín, y hicimos una manifestación, una performance también, que ensayamos algunos teatreros. Y bueno, y gracias a esa marcha que fue de verdad multitudinaria, logramos revertir esa posibilidad y se canceló esa ley y todo, ¿no? Sí, yo No vamos a permitir que le quiten el no, presupuesto a esas escuelas públicas, no lo vamos a sé que está permitir. circulando una petición, pero sería bueno pues que en solidaridad, porque claro, depende, tú y yo no hemos estudiado en el SAT, pero mucha gente sí lo hace, y en Bellas Artes, y en cualquier escuela. Y además hoy son estas 4 escuelas, y mañana puede ser otras, ¿no? De repente se le ocurre un día, ¿saben qué? Se me ocurre, no sé, pues en Santa San Marcos tiene autonomía, pero vamos a ver, porque no solamente es la plata, es la parte de la autonomía también. Ujú. Les encanta meterse, quieren controlar todo, y eso no puede permitir. Y eh, cuando no solamente las redes hablan, sino la gente en la calle, hay un poder, y como que somos siempre la última rueda del coche, ¿no? Pero hay que demostrar que no lo somos, pues. Ujú. Así es, vamos a ver si se organizan Sí. la gente, Sé que ¿no? están reuniéndose a discutir y ver qué armas poner, no armas en el sentido creativo. Y bueno, Mariana, el público, si quiere una pregunta, algo que decir, porque aquí yo comentando, yo he leído lo que he visto, los comentarios que he visto, pero se puede haber pasado alguno de repente. Hay Carla, se acaba de encontrar Carla, está antes Magla, Kia, ¿qué tal? Si tienen un comentario que quieran agregar, y ahí está Mariana Gamarra. Mientras tanto, Mariana, bueno, díganos, creo que ha sido bastante clara y sugerente la propuesta y lo que nos has contado, eh, temática femenina, en que se va a ir rencores o problemas que crean generacionalmente en una familia, en un espacio que como que es olvidado, pero está ahí, y como decía, está resignificándose como un espacio donde se quiere ocultar lo inocultable, y aparecen las mujeres justamente para poder luchar contra ello. Pero de todas Ujú, maneras, quedan 4 funciones. ujú. Invita acá a los amigos a que vayan al teatro, eh, y quienes creen que no pueden llegar, vean la manera, porque sería importante que vayan. Por supuesto, si hay alguien que se ha unido, que tiene la posibilidad de financiar esta obra y otros proyectos puedan circular donde la gente quiere ver teatro, siempre es bienvenida este espacio, esta página y la que fuera, porque creo que yo no conozco un artista que diga no, cuando diga te pido mi obra, yo te financio. O sea, es como
vamos a decir sí. No es que no queramos ir, simplemente no podemos. Así es. Pero bienvenido sea. Pero, a ver, acá dice, a ver, ahorita dice, ¿qué te enamora más? ¿Lo testimonial o la? Una gran pregunta. ¿Harías algo más como tributo al maestro Isola? Bueno, hice una obra de teatro que se llamó Todos los sueños del mundo, que era una especie de tributo a Alberto Isola. Era una obra inspirada en la vida y el mundo emocional de Alberto Isola. ¿Que haría otra cosa así? Por supuesto. Yo no sé, tengo un montón de proyectos y entre ellos hay algunas obras inspiradas en gente que admiro y que quisiera que tengan un poco más de, digamos, que generar pensamiento alrededor de sus vidas, ¿no? ¿Qué más me enamora más lo testimonial de la ficción? Depende del tema. Me encanta experimentar con lo testimonial, pero siempre hay, digamos, dificultades para hacer obras testimoniales porque tiene que ver con poner en el escenario personas que quieran contar su historia y esto implica un montón de obstáculos que tienen que ver con el pudor, con el miedo y también con, digamos, en fin, con un montón de cosas prácticas, ¿no? La ficción a mí me permite tener más libertad en el sentido de que yo puedo crear la historia que me da la gana, pero para mí es más difícil, ¿no? Para mí es más difícil escribir una obra de ficción así de la nada, porque tengo que crearlo todo desde el principio, ¿no? Como Quemar el bosque contigo adentro, es una obra que escribí a lo largo de 8 años, mientras estrenaba casi 8 obras, o sea, cada año estrenaba una obra y seguía escribiendo Quemar el bosque contigo adentro, porque no me es tan fácil escribir obras de ficción, escribir una obra testimonial en base a la historia que alguien me cuenta es un poco más sencillo, ¿no? Entraña otro tipo de dificultades más prácticas, pero es más fácil porque no tengo que la ficción, inventarse todo, es un poco más trabajoso, digamos, y a veces imposible, ¿no? Claro, en el Y testimonial que tú has trabajado tú, digamos que quienes están enfrente tienen un rol protagónico no solamente en la significación, sino en la creación del curso. Claro, tú los ordenas, pero la fuente matriz que es formativa viene de otro lado, ¿no? sí, claro, o sea, las obras testimoniales yo entrevisto a las personas, a los actores, a las actrices, a las personas que van a estar en el escenario, y en base a esas entrevistas yo armo una dramaturgia, escribo una obra eh, con lo que ellos me han contado, con lo que yo quiero contar de lo que ellos me han contado, y luego esas personas se suben al escenario y siguen ese guión, ¿no? Eh, es complicado, pero para mí es mucho más, no es tan difícil, o sea, es difícil, por supuesto, es dificilísimo, pero no es tan difícil como escribir una obra de ficción donde yo tengo que inventarme desde cero todos los personajes. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es el proceso creativo para las actrices que están en la obra? Justo mañana vamos a tener una charla, una conversación con el público, con las actrices. Ellas mismas te podrían contestar si vas al conversatorio. La obra ya estaba escrita cuando yo empezaba a ensayar con las actrices y los actores y con Lucho. Y ellas lo que han hecho durante los ensayos es eh, digamos, a partir de esos personajes que ya estaban creados, hacer los suyos, ¿no? Que es un trabajo enorme, porque ellas tienen que hacer el proceso de comprender y asimilar, digamos, todo el mundo emocional de esos personajes, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Qué cosa les pasó en el pasado? ¿No? Entonces, ellas han hecho un trabajo estupendo y Lucho también de ponerse en los zapatos de esos personajes y crear y darles vida, ¿no? Porque al final eso es actuar, ¿no? Darle vida a un personaje, ¿no? Y poner también del material de ellos mismos, ¿no? Ellos también se han dejado, digamos, cuestionar por los personajes, ¿no? Se han sentido convocados y han
se han visto en esos espejos, ¿no? En los espejos de los personajes, ¿no? Y no ha sido un proceso fácil tampoco para ellos, pero bueno, ha sido maravilloso también, ¿no? Tu elenco se caracteriza porque, a pesar que han estado en obras de distintos tipos, porque hemos visto tanto a Grappa, a Lucho como a Macra en obras cómicas y también en obras más fuertes, pero suelen ser actores, actrices de mucho carácter, ¿no? En sus personajes. Macra es mucho más joven, Lucho es contemporáneo más nuestro, Grappa es una persona que tiene experiencia, y Alejandra Guerra, ni que también más o menos de nuestra edad, un poco menos que yo, por lo menos, pero tienen mucho carácter y calculo, y además con algunas de ellas tú has trabajado antes, ¿verdad? Creo que Como Alejandra. con Alejandra has trabajado antes. En un unipersonal, si no me equivoco. Bueno, varias obras. Uh-huh. Esta ya es como la quinta vez que trabajo con ella. La anterior fue Trucos para ver en la oscuridad, que es un unipersonal, es un monólogo que ella hizo, que hicimos el año pasado, es un monólogo de autoficción. Pero antes he hecho ella con ella Efímero, Claro, Criadero, eh, Efímero, Criadero y Trucos para ver en la oscuridad. Esa es la cuarta vez que trabajo con ella. ya. Sí, pues, y el casting, por decirlo así, no ha sido gratuito, ¿no? Son, como te digo, son actores, actores y actrices que suelen tener mucho carácter en una obra que pide. Sí. Acá preguntan a qué hora y dónde será el conservatorio, no, el conversatorio. El conversatorio. Mañana después de la función, la obra termina alrededor de las 9:40 de la noche, Ujú. o sea que mañana jueves, después de la función, vamos a tener un conversatorio con el público, ¿no? La idea es que el público nos dé sus comentarios, sus preguntas, y nosotros respondemos y comentamos, ¿no? Es como una conversación sobre todo. Bueno, Y Mariana, tenemos cuatro funciones. Hoy miércoles, mañana jueves, el viernes y el el sábado, sábado a así las es. 8 de la noche en la Alianza Sí, Francesa de Miraflores, que sí, está en la cuadra 44, 45 de la la Avenida Arequipa, Arequipa. creo. Sí, sí. Ahí pueden encontrar las entradas en Joinas. Yo te quería agradecer a ti, Leandro, porque cada vez tenemos menos espacios culturales, ¿no? Hay un retroceso bien fuerte de los espacios culturales y de conversación y de discusión sobre teatro, así que te agradezco mucho la creación de este espacio y también esta entrevista que nos permite a nosotros también compartir con el público algo más que la obra, ¿no? Gracias a ti y al equipo, ¿no? A Melissa, a todo el elenco, a todo el equipo artístico. En verdad, somos no tantas páginas, algunas quizá hemos dado a conocer para todas y todos, estamos tratando de hacerlo y con gusto, contigo, con artistas distintos. Hay personas con más trayectorias que están empezando. Acá por lo menos tenemos cabida para todas las creaciones. Desde alguien que tiene, por ejemplo, ayer mis compañeros y yo que estamos en un laboratorio, tenemos una muestra hoy día en la noche y hemos estado conversando también. O sea, no, acá no hay jerarquizaciones, todos queremos crear, cada uno con su manera, cada uno con su estética, con su estilo, y para adelante, ¿no? Ujú. Este, y no dejemos pues que estas cuatro escuelas ni ningún espacio sea cerrado por la mezquindad de quienes quieren más poder, porque el poder les obnubila Así es. la razón o las emociones, y quieren simplemente decir que controlando las cosas se llega más lejos. Yo Así es. puedo tener miradas de una manera o de otra, puedo discrepar y ir en otras. En algo lo que estoy convencido es que el control de las voluntades y las pasiones de las personas, sin la posibilidad de que éstas puedan responder, solo nos lleva a un camino cada vez más oscuro, en el cual quizá Torquemada y compañía estarían felices de vivir, pero nosotras y nosotras claramente no. Ujú. Así es. Tal Muchas cual. gracias y, como siempre decimos en este espacio, mucha. Así es. Muchas gracias, Leandro. Nos vemos. Y gracias a todos por su presencia y por sus comentarios tan cariñosos. Nos Gracias a vemos. ti, a tu equipo y a todas las personas que se han sumado. Gracias. Buena jornada para todas y todos. Cuídense. Chao. Chao.